Bueno, mis hermanos, como habíamos estado hablando la reunión pasada, vamos a continuar hoy compartiendo un poco lo que sería la doctrina del pecado. Entonces yo quisiera invitarle a mis hermanos ahí que tienen sus Biblias, poder abrir la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2. El viernes pasado, mis hermanos, estuvimos hablando un poco acerca. Esto es muy panorámico, ¿no? Lo que hemos estado viendo, pero estuvimos viendo un poco el origen del pecado, la caída que sucedió en el Edén y el efecto en el hombre por causa de esa caída. Hoy vamos a hablar un poco más lo que sería el pecado en el hombre, ¿sí? ¿Cuál fue la condición en la que quedó el hombre? ¿Cuáles son los frutos de esa condición? Y el dominio que el pecado tiene sobre el hombre después de la caída. Entonces son tres cosas las que vamos a estar considerando hoy, mis hermanos. Primero, la naturaleza del pecado, la naturaleza del hombre después de la caída, después los frutos de esa naturaleza, y lo último sería el dominio que tiene el pecado sobre el hombre. Entonces, voy a hacer una oración más, mis hermanos, antes de leer el versículo para encomendar el tiempo de la palabra. Que el Señor sea dándonos gracia a los que oyen, al que habla, a los que han de oír la palabra, que la palabra sea ungida y dirigida por el Espíritu Santo para que sea para gloria de Dios y también para edificación de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por esta reunión, por esta noche, por los cánticos que nos permites elevar a ti, por la oportunidad que nos das de adorarte, Señor. Queremos pedirte que tú tomes esta reunión y que uses estos medios, Señor, para realmente edificarnos, llevarnos a un conocimiento más claro, puro de la verdad, y que ese conocimiento de tu palabra nos pueda hacer libres de todo engaño, de todo error, y que nos pueda llevar a conocerte más, Padre. Bendice los versículos, los textos que vamos a leer hoy, que los puedas usar en tu gracia y en tu bondad para enseñarnos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a leer Efesios 2, verso 3, donde dice Pablo, hablando de la condición en la que se encontraba el creyente antes de Cristo, dice lo siguiente. Dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en cuanto a la doctrina del pecado, la Biblia nos enseña que después de que el hombre pecó y cayó, especialmente Adán, en la naturaleza humana quedó afectada. Tanto que aquí Pablo nos dice que ahora el hombre es un pecador, un hijo de la ira por naturaleza. Y dice Pablo ahí lo mismo que los demás. O sea que todo hombre después de la caída, todo hijo de Adán, posee una naturaleza corrompida por el pecado. Quiere decir que el hombre ya viene defectuoso de fábrica, ya el hombre viene afectado en su naturaleza. No es que el hombre es un pecador porque comete ciertos pecados. La mejor definición es que el hombre comete ciertos pecados porque él es un pecador. O sea, él tiene una naturaleza pecaminosa, fruto de la caída que sufrió el hombre en el Edén, y por causa de esa naturaleza pecaminosa heredada, el hombre es considerado un pecador. Y el hombre, por causa de esa misma naturaleza, le es imposible hacer lo bueno, hacer lo justo delante de Dios. El hombre ya viene con una condición que lo lleva a cometer cosas que son desagradables a Dios. Y bueno, ahí ya comenzamos a ver un asunto muy importante.
La Biblia es clara. Jesús, cuando hablaba con sus contemporáneos, él decía que el árbol bueno no podía dar malos frutos, como el árbol malo no podía dar buenos frutos. Entonces, así como cada árbol tiene una naturaleza, la naturaleza del hombre fue profundamente afectada, tanto que el hombre realmente no puede hacer lo bueno. Por eso Jesús le decía también a sus contemporáneos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, el hombre no puede producir algo que está fuera de él. Él va a producir lo que él es, así como un naranjo viene con una genética ese árbol y produce naranjas. Así el hombre, después de la caída, quedó con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Entonces la Biblia, mis hermanos, es bien clara en enseñar la universalidad del pecado en el hombre y su naturaleza caída. Por ejemplo, podemos ir también a Romanos, donde podemos ver varios versículos donde las escrituras nos muestran claramente esta verdad. Esta es una verdad muy clara a través de las escrituras, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento podríamos leer muchos pasajes como aquellos conocidos que David dice que en pecado fui engendrado, o sea, el pecado, David, él percibió que él nació en pecado, él vino siendo un pecador. Y dice ahí Romanos 3:10 en adelante, y hay unas palabras bien claras que nos muestran esta verdad aquí por el apóstol Pablo. Pablo dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni hay un uno. O sea, aquí Pablo va a asegurar la universalidad del pecado del hombre. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Y bueno, ahí sigue Pablo enumerando una serie de versículos del Antiguo Testamento para mostrar la condición en la que quedó el hombre. Pablo conecta todos estos pasajes que está citando ahí como un collar de perlas para mostrar la depravación en la que se encuentra el hombre, la caída en la que quedó el hombre, su naturaleza pecaminosa. Entonces, tanto el Nuevo Testamento, por boca de Pablo, como los autores que está citando Pablo en este pasaje del Antiguo Testamento, tienen una armonía en cuanto a la condición del hombre. El hombre está en una condición de pecaminosidad integral. Todos los hombres, no importa el estrato social, no importa la condición económica, no importa la capacidad intelectual, no importa el siglo, no importa el país, no importa el idioma, no importa el color, no importa el sexo, todos los hombres, hijos de Adán, quedaron con una naturaleza heredada, una naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí comenzamos a ver pues lo primero que queríamos resaltar, la naturaleza. Entonces, el hombre ya por naturaleza es pecador. Por eso nosotros nos vamos a dar cuenta que a nuestros hijos, por más lindos que sean, no necesitamos enseñarles a pecar. No necesitamos enseñarles a ser egoístas, no necesitamos enseñarles a ser mentirosos, no necesitamos enseñarles ciertas cosas porque ellos ya las traen aprendidas, están dentro de ellos. Ellos ya vienen con una condición, ellos ya vienen con una naturaleza, ellos ya vienen con una programación moral, a hacer lo malo, a aborrecer lo bueno. Entonces, esa es la naturaleza universal del hombre después de la caída. Ahora, la Biblia no solo enseña en relación a la naturaleza, sino que la manera como sabemos cuál es la naturaleza del árbol es por sus frutos. Entonces nosotros sabemos que somos por naturaleza pecadores por lo que hacemos. Entonces ahí ya pasamos de lo que sería la naturaleza a los frutos de esa naturaleza, lo que nosotros llamamos pecados. Entonces ahí el pasaje donde terminábamos la vez pasada, ahí en Romanos 5, verso 12, nos dice lo siguiente. Por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí vemos el origen del pecado en el hombre, ¿no? Y por el pecado la muerte, ahí están las consecuencias. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, ahí está la universalidad del pecado en toda la raza humana. Y la evidencia de eso es los frutos, dice ahí, por cuanto todos pecaron. Entonces, la evidencia de que nosotros fuimos incluidos y heredamos el pecado de Adán como la muerte, es que nosotros practicamos cosas que hacen parte de esa muerte espiritual que vivió el hombre. Entonces podemos leer también Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron. Entonces la evidencia del pecado en nuestras vidas, la evidencia del pecado en la historia bíblica, la evidencia del pecado en la historia en general, nos cuenta que esta doctrina que enseña la palabra no es una ilusión, no es una fábula, es una realidad que todos experimentamos. Ahora, la Biblia no solo nos habla de los frutos, sino que a veces hace una lista o varias listas largas de los frutos que cometen los árboles malos. Esto, el hombre. Entonces podemos leer alguna, por ejemplo ahí en Romanos, porque Romanos nos habla bastante de esa condición del hombre. Pablo cita 21 pecados que hacen parte como esa variedad de frutos que produce ahora el hombre caído, que nos muestran como, como si nosotros estuviéramos delante de un jardín y tuviéramos muchos árboles y muchos frutos. Aquí Pablo va a hacer una lista de los frutos que cometen el hombre en su naturaleza. Podemos leerla ahí en Romanos 1, verso 29, que es una de las listas más completas que nos da la Escritura acerca del pecado. Una serie de pecados que comete una sociedad pues, que está en rebelión contra Dios, que está en rebelión contra la verdad, una sociedad que cae en la idolatría, en el orgullo, en la autosuficiencia, va a verse atestada, como dice aquí la palabra. Va a verse llena de una serie de cosas que nos muestran la condición del hombre. Como decía el Señor Jesús, el árbol bueno no puede dar frutos malos, pero tampoco el árbol malo va a producir frutos buenos. El hombre caído pues va a producir frutos de su caída. El hombre cuya naturaleza es pecaminosa, él va a producir estos frutos. Y estos frutos nos dan evidencia pues de que el árbol en su naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Entonces vamos a leerlos, solamente mencionarlos, porque la Biblia también nos demuestra para Dios qué cosas son pecados. Por eso la ley también fue tan exhaustiva en cuanto a la justicia y la santidad de Dios, para que viéramos el diagnóstico de Dios acerca del hombre, conociéramos su maldad, su perversidad y el fruto de su condición. Entonces dice ahí Romanos 1:29, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Entonces, esta es la lista que Pablo nos da acerca de los pecados del hombre. La Biblia no solo nos muestra la doctrina de la naturaleza, sino que nos muestra las características de los frutos de esta condición. Entonces, miremos así rápidamente algunas de estas palabras que acabamos de leer, para darnos cuenta cómo realmente somos pecadores, cómo realmente vivimos en un mundo caído, un mundo lleno de pecadores. Las evidencias, los frutos. Una vez escuchaba a un motivador que decía que no deberíamos ver el mundo de una manera negativa, que el mundo era un lugar hermoso, lleno de personas hermosas, lleno de bondades, y sí quisiéramos vivir en un lugar así. Creemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, los cielos nuevos y la tierra nueva y la creación nueva va a ser así. Pero mientras tanto, lo que vamos a ver es esto que la palabra describe. Miren lo que dice Pablo, los hombres van a ser, sus frutos son estos, dice, atestados de toda injusticia. La palabra griega sadikia, que significa moralmente malvados.
Entonces el hombre es un ser moralmente malvado, injusto, sin rectitud. Él va siempre a estar inclinado a hacer lo malo, la trampa, el engaño, quebrantar la ley, quebrantar la palabra, quebrantar la justicia de Dios. Y no solo eso, dice ahí también lleno o atestado de fornicación. Una de las áreas donde vamos a ver el carácter caído del hombre es en el área sexual. Entonces la palabra que usa Pablo ahí es porneia, que nos habla todo tipo de inmoralidad sexual. Hombres que son inclinados a la inmoralidad sexual antes del matrimonio, fuera del matrimonio, y incluye una serie de perversidades del área sexual. ¿Sí? Eso va a caracterizar una naturaleza humana caída. Hombres malos van a producir estas cosas. Dice ahí, fornicación, perversidad. El hombre no solo va a ser inmoral en el área sexual, no solo va a ser malvado, sino él va a tener la inclinación a hacer acciones perversas, a ser depravado. ¿Sí? Eso nos habla de una maldad seductora que no solo hace lo malo, sino incita a los otros a hacer lo malo. El hombre no solo es perverso, le gusta lo malo, se inclina a lo perverso, sino él quiere seducir a otros a llevarlos a esa maldad. La Biblia no solo habla de pecados morales, sexuales, sino también la Biblia nos habla de la avaricia, por ejemplo. Pleognesía en el griego. El hombre no solo es un hombre que se va a ser seducido en el área sexual, sino el hombre va a ser codicioso. El hombre tiene amor al dinero. El hombre en ese amor no va a tener temor de extorsionar, de hacer fraudes, de hacer trampa, de ganar dinero con astucia, ¿sí? El hombre va a tener un deseo desenfrenado de tener posesiones, de enriquecerse de manera ilícita. Dice otra palabra ahí Pablo, lleno de avaricia, maldad. El hombre va a ser inclinado a hacer lo malo, inclinado a lo peor, inclinado al vicio, inclinado a una serie de cosas que son contrarias a lo bueno, llenos de envidia. El hombre por naturaleza, él va a producir envidia, celos. El hombre se va a irritar cuando ve prosperar a otros. El hombre va a desear tener lo de otros. El hombre va a desear codiciar la mujer, los bienes, el carro o las otras bendiciones de los otros. Otro fruto que Pablo menciona son los homicidios o asesinato. El hombre va a tener la inclinación en la ira y la falta de temor a tal punto que va a atentar contra la vida de otros. Dice ahí contiendas, una lista larga, homicidios, contiendas, engaños. O sea, el hombre va a ser por naturaleza conflictivo, iracundo, contencioso. El hombre le van a gustar los pleitos. Dice ahí Pablo, engaños. ¿Sí? El hombre va a ser lleno de astucia, va a actuar de manera incorrecta, va a usar métodos clandestinos o engañosos para sacar ventaja. Él es tramposo, él es falsificador. Dice Pablo, malignidades. Describe a la persona que a todo está viendo lo de los demás, lo malo, el lado oscuro, llevando siempre a lo oculto, a lo malo, a lo desagradable a Dios. Murmurador, el hombre va a ser chismoso por naturaleza, él va a dar frutos de chisme, de murmuración, de denigrar a los demás con su palabra. Dice hay detractores, que es muy parecido a la palabra anterior. El hombre va a ser difamador, el hombre va a hablar mal de los demás, va a desacreditar, va a volverse adversario con los que se oponen y va a dar opiniones descalificando a los demás. Pablo nos dice otra palabra, aborrecedores de Dios. El hombre por naturaleza va a producir frutos donde él manifiesta una actitud adversa contra Dios. Él se pone como enemigo de Dios, él contiende con Dios, él se pone como un rival de Dios, habla mal de Dios, habla mal de la palabra de Dios, habla mal del Hijo de Dios, habla mal del pueblo de Dios. Dice la siguiente palabra, ahí injurioso. El hombre va a ser altivo, vanaglorioso, fanfarrón, se va a exaltar a sí mismo, ¿sí? Él va a enorgullecerse de lo que es, de lo que hace, y también va ligado mucho con la palabra siguiente, soberbio. El hombre va a ser orgulloso, el hombre va a querer exaltarse,
Todos estos son frutos o pecados que vienen por causa de la condición del hombre y que caracterizan una generación sin Dios. Dice Pablo ahí, inventores de lo malo o de males. O sea, el hombre no solo peca, sino busca nuevas formas para pecar, nuevas formas para caer en el camino de la adicción, nuevas formas para caer en el camino de la perversión, nuevas formas para pervertir y enredar a otros en el mal, en el pecado. ¿Sí? Dice ahí, desobedientes a los padres. El hombre va a tener la actitud o la inclinación de irrespetar todo tipo de autoridad, la autoridad familiar, la autoridad civil, la autoridad eclesiástica. El hombre siempre va a tener una actitud de rebeldía, de irreverencia hacia sus autoridades. Eso es otro de los frutos del pecado en el hombre. El hombre va a ser necio, como dice ahí Pablo. El hombre va a ser una persona torpe para pensar, torpe para actuar, sin sentido. Parece que él atenta contra la razón, él atenta contra la cordura, él actúa neciamente, como torpe. Ese es otro fruto del pecado, desleal. Describe a la persona con la cual no se puede confiar, la persona que es deshonesta, la persona que hace trampa, que engaña, que miente, sin afecto natural, astorgos en el griego. Significa una persona que no tiene amor ni siquiera por los de su propia sangre. Significa una persona que no ama a sus hermanos, ni a sus padres, ni a sus hijos. Una persona que no tiene amor, implacable, riguroso, una persona que es excesivamente rígido, que no puede perdonar, que no puede amar, que es duro de corazón. Va muy ligado con la siguiente palabra, sin misericordia. O sea, una persona despiadada, sin amor, sin misericordia. O sea, todos estos frutos, mis hermanos, son frutos del pecado. Aquí Pablo hace una lista completa, bien amplia y bien general de los frutos que tiene el árbol caído. Entonces la Biblia no solo nos habla de que el hombre por naturaleza es pecador, por naturaleza es malo, por naturaleza está condenado, sino que la Biblia también describe detalladamente en varios lugares los frutos que produce la naturaleza caída del hombre, los frutos que produce el pecado en el hombre. Entonces la doctrina del pecado no solo nos muestra la naturaleza del hombre, sino que también las escrituras detallan los frutos que produce el hombre. De tal manera que cuando yo veo esa lujuria en mí, esa avaricia en mí, ese odio en mí, esa contienda en mí, ese orgullo en mí, esa mentira en mí, esa maldad en mí, esa falta de misericordia en mí, esa traición en mí, y cuando veo que eso da frutos, yo me doy cuenta en realidad que ese fruto está dando testimonio de mi condición caída, y no solo en mí, en mis hijos, en mi familia. Y cuando miro alrededor y me encuentro el pecado, los frutos de ese pecado en los hombres, yo puedo concluir acertadamente que la Biblia tenía razón, que el hombre es un pecador, porque el fruto, como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Si hubiera una persona que pudiera sincera y realmente decirnos que no ha practicado ningún tipo de pecados como los que acabamos de enumerar, pues no estaríamos delante de un ángel y no un hombre. Porque en realidad todos los hombres, a excepción de uno que nació sin pecado, nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo esta condición y producimos constantemente estos frutos. Entonces la Biblia nos habla de la naturaleza, la Biblia nos habla de los frutos de esa naturaleza, que es los pecados, pero la Biblia habla otro asunto además, que hoy vamos también a considerar. Jesús nos habló de eso ahí en Juan 8, verso 34, que no solo habla del pecado en cuanto a su naturaleza, que no solo habla de los frutos del pecado en cuanto a su expresión, sino la Biblia también nos habla del dominio del pecado sobre el hombre. Eso nos habla de la esclavitud que ejerce el pecado sobre el hombre. Jesús dijo ahí en Juan 8, verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Curiosamente, hermanos, el mundo, la carne y Satanás nos dice que el pecado es libertad. No, usted ¿por qué no hace eso? Usted tiene libertad para pecar. Pero la Biblia nos enseña lo contrario, que la práctica del pecado en nuestras vidas nos muestra que nosotros somos esclavos del pecado. Eso sería el tercer asunto que vamos a considerar. El dominio que tiene el pecado sobre el hombre. Jesús nos dice aquí que el hombre no es libre. Aunque el hombre no tenga un amo, aunque el hombre no sea un esclavo. Digamos, en nuestros días la esclavitud prácticamente en Occidente es casi inexistente. Pero aunque no hay una esclavitud en términos físicos, el hombre tiene una esclavitud en términos espirituales tremenda. Y su amo se llama el pecado. El hombre no solo tiene una naturaleza, no solo produce unos frutos, sino que hay una condición de esclavitud en él que no le permite ser libre de ese dominio. Ahora, la escritura no solo nos habla de eso, sino que nos da un retrato muy vivo de esa realidad. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que también si quisiera que los hermanos me acompañen, nos muestra esa realidad. Es un retrato muy real de Pablo al mostrarnos su condición delante del pecado. Ahora, ciertamente muchos entienden que esta es la lucha que tiene un cristiano, pero la diferencia de la lucha que Pablo nos muestra de un cristiano es que Pablo pasa al capítulo 8. Pero en general podemos decir que todo hombre, aún los no cristianos, tienen la lucha del capítulo 7 y la experiencia. Porque en esta parte de la carta a los romanos, Pablo describe lo que es el dominio o la esclavitud del pecado en el hombre. Vamos a leer ahí desde el verso 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Pablo viene hablando de la ley de Dios. Pablo no habla mal de la ley, refiriéndose al Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco. La ley es buena, la ley es espiritual. O sea, cuando nosotros hablamos de que el Antiguo Testamento no pudo salvar al hombre, no es porque el Antiguo Testamento sea malo en sí, ni la ley sea mala en sí. La ley es buena porque nos muestra el carácter moral de Dios. La ley era algo espiritual. La ley apuntaba a Cristo. El problema no estaba en la ley, sino el problema estaba en los israelitas. Y no solo en los israelitas, el problema estaba en los hombres. Y mire la descripción que Pablo va a dar del problema, que incluye una naturaleza, unos pecados, pero algo más, como vamos a ver, un dominio, una esclavitud que hay del pecado sobre nosotros. Dice el 14, mas yo soy carnal, sarquicos. Esa palabra en griegos significa que el hombre posee una naturaleza de la carne, sensual, o que el hombre es controlado por los deseos carnales de la naturaleza humana. Dice ahí, vendido al pecado. ¿Sí? Pablo se considera, como ya Jesús lo había dicho, como un esclavo que fue entregado a un amo terrible, y ese amo terrible se llama el pecado. Y ese amo subyuga al esclavo y no permite que el esclavo sea libre de su condición, ¿sí? Tanto que ese esclavo tiene que obedecer a los deseos de su amo. O sea que esas listas que nosotros vimos, por ejemplo la de Romanos, no es algo opcional para el hombre. Después de que el hombre cayó, el hombre fue entregado a una condición, como dice aquí Pablo, el hombre fue vendido al pecado. Quiere decir que ahora el hombre, a ser vendido al pecado, él pasó de estar bajo el dominio de Dios, de la gracia, de la libertad que Dios le había dado a Adán y a Eva, a estar bajo un dominio de esclavitud, bajo un dueño, y ese dueño es el pecado. Y ese pecado esclaviza, ese pecado domina, ese pecado subyuga. Por eso, aunque como lo va a decir Pablo, muchas veces aún el hombre aborreciendo ese pecado y no queriendo hacer ese pecado, el hombre termina pecando. ¿Sí? Muchas son las personas que, por ejemplo, están atadas, esclavas al pecado de la pornografía. Y aunque saben que eso es inmundo, sucio, vergonzoso,
y quieren dejarlo, no pueden dejarlo, porque su condición es la condición de un esclavo. Y un esclavo no tiene la capacidad en sí mismo de ser libre. Y mire cómo Pablo describe esa experiencia. Pablo, antes de Cristo, era una persona muy religiosa. Él conocía la ley. Y conocía el mundo religioso de los fariseos, la secta más estricta del ambiente judío. Y Pablo sabía que aunque ellos enseñaban de manera estricta la ley, eran muy celosos en cuanto a la ley, en cuanto a lo que enseñaban eran estrictos, pero en la experiencia ellos mismos fracasaban. Enseñaban que no se debía mentir y mentían. Enseñaban que no se debería profanar y eran profanos. Enseñaban que no debían fornicar y fornicaban. O sea, Pablo conocía el ambiente religioso. Pablo no era un gentil entregado a todo tipo de vicios y placeres pecaminosos. No, Pablo era un judío religioso. Pero con toda la religiosidad y con todo el deseo de agradar a Dios, él terminaba en una práctica del pecado, conociendo lo que estamos explicando ahora, el dominio del pecado. Dice en el 15, porque lo que hago, los frutos que veíamos ahora, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está describiendo un profundo dilema que él tiene. Él entiende, porque él tiene la ley como judío, y quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer, sino termina haciendo lo malo, lo que él aborrece. O sea, Pablo describe una experiencia muy lamentable, que eso fue lo que sucedió en la caída, como lo explicamos la vez pasada. El hombre terminó sabiendo lo bueno y sabiendo lo malo, pero aún sabiendo y queriendo hacer lo bueno, él se encuentra con un poder, con un dominio, con un amo, con un tirano, que lo lleva a hacer aún lo que él no quiere. Y si lo que no quiero esto hago, dice el 16, apruebo que la ley es buena. O sea, lo que la ley decía era bueno, porque mi misma conciencia me dice que eso es bueno. De manera, mire esta frase, mis hermanos, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, el pecado en el hombre ejerce un dominio de tal manera que el hombre lleva a hacer cosas que él no quiere. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, Pablo se encuentra en una situación muy triste. Él descubre que en su carne no está el bien. Él descubre que en su carne hay un poder, hay un dominio, hay una ley, hay una fuerza que lo lleva a una esclavitud. Porque no hago el bien que quiero, dice el 19, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El ser humano es un ser que después de la caída fue muy ambiguo, hermanos. Él tiene una especie de esquizofrenia interna. Él sabe una cosa, aún sabe lo que es bueno, pero sin darse cuenta por el dominio del pecado, él termina haciendo lo malo. Hay un poeta romano, Ovidio, que hay una frase famosa de él que él decía: veo las mejores cosas y las apruebo, pero sigo lo peor. Y así es el hombre caído. El hombre tiene un dominio que lo lleva a hacer lo peor, a hacer lo malo. Y aunque no quiera, él sigue haciéndolo y sigue haciéndolo. Y ese es el ciclo de la vida del hombre. La mentira, el orgullo, la codicia, la lujuria. El hombre se encuentra lastimosamente esclavo a una condición muy miserable, muy lamentable. Si el hombre piensa que es libre porque practica el pecado, pero la realidad es que el hombre no puede dejar de practicar el pecado por la condición de esclavitud en la que se encuentra. Dice él en el 21, Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley.
que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que posiblemente la de la conciencia, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire cómo Pablo llega a verse en esa condición tan lamentable. Dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que Pablo nos da una descripción, hermanos, muy precisa de lo que nosotros llamamos el dominio o la esclavitud del pecado. Bueno, no que nosotros llamamos, que la Biblia, Jesús, sus apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento mostraban la condición del hombre. Entonces la Biblia hace un crudo diagnóstico de la condición del hombre después de la caída. El hombre heredó una naturaleza corrupta. Heredó el pecado de Adán, todos nosotros. Entonces, aun cuando nace ese bebecito tan precioso es un pecador, ya por naturaleza. Él no es pecador porque peque, no, él ya viene siendo un pecador. Más adelante, dele unos mesecitos, y él ya va a comenzar a producir esos frutos que son la evidencia pues de su condición. Y ahora la Biblia no solo nos muestra que el hombre produce pecados, sino la Biblia nos muestra que el hombre está esclavo de ese pecado, esclavo de esa condición. Y como un esclavo en aquellos días no podía liberarse por sí mismo. Como un esclavo él no podía ser libre de su condición. Él estaba bajo un yugo que lo iba a acompañar toda la vida, hasta la muerte. Entonces la doctrina del pecado, mis hermanos, nos lleva a mostrar ese diagnóstico en el cual se encontró el hombre después de la caída. Su condición, su ADN. Nos muestra no solo su ADN, los frutos de esa condición. Por eso es tan común ver tanto pecado. Porque árboles malos no pueden producir cosas buenas. Y eso es muy escandaloso. A veces uno tiene una decepción con sus hijos. A veces uno tiene una decepción con uno mismo. Y a veces uno tiene una decepción con el mundo, ¿no? Porque uno quisiera ver cosas diferentes, pero encontrarnos estos frutos, estas manzanas podridas que producimos como árboles dañados son muy lamentables. Y lo peor de todo, como estamos viendo, mis hermanos, es que esa condición no es solo algo que hacemos de vez en cuando, es un dominio, es una esclavitud en la cual nos encontramos. Ahora, ¿por qué es tan importante entender estas doctrinas? Usted se va a encontrar, hermano, que estos versículos que leímos se encuentran en lugares muy importantes de nuestras Biblias. El Evangelio de Juan, la Epístola de Pablo a los Efesios, gran parte de la Carta a los Romanos. Porque estas verdades son muy importantes en cuanto a la doctrina o la teología cristiana. Y la Biblia es clara en advertirnos que no podemos obviar estos asuntos de nuestra fe. Ve que hay un pasaje muy interesante ahí en Primera de Juan, que este pasaje nos va a hacer una aplicación en cuanto a estas verdades. Porque sí, estamos estudiando una doctrina, pero la Biblia no nos revela estas verdades como aspectos doctrinales que necesitamos colocar en nuestra biblioteca teológica. No, la Biblia va enseñando las verdades en medio de necesidades, en medio de desafíos, en medio de asuntos muy importantes, como lo vamos a ver ahorita en relación al Evangelio. O sea, la iglesia de verdad necesita tener un conocimiento de las doctrinas principales de la fe cristiana, porque esas doctrinas son las que sostienen nuestra fe. Y si en algunos puntos de esta doctrina nosotros tenemos vacíos, errores o engaños, eso va a afectar toda la visión que nosotros debemos tener como cristianos. Entonces miren lo que dice Juan. Ahí Primera de Juan, en el capítulo 1, Juan está diciéndonos cosas muy interesantes. Está hablándonos de la doctrina que hemos recibido de parte de los apóstoles. Está hablando de que debemos andar en luz como Dios es luz, y cuando estamos en luz, pues la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Y en medio de ese contexto donde debemos andar en luz, debemos tener comunión los unos con los otros, la sangre de Cristo nos está limpiando nuestros pecados, Juan nos advierte de la importancia de comprender eso que estamos estudiando hoy. Dice ahí en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces aquí Juan dice algo muy serio, mis hermanos. Si nosotros estamos en luz, si nosotros tenemos la doctrina de Cristo, la que enseñan los apóstoles, si nosotros tenemos comunión como cristianos, hay cosas que no podemos negar. Primer cosa que Juan nos dice que no debemos negar, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea que las escrituras nos enseñan que si nosotros negamos esta doctrina, la doctrina del pecado en el hombre, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos andando en tinieblas, estamos en un camino de error, de engaño. ¿Sí? Y eso es muy curioso, hermanos, porque uno de los principales problemas que tiene el hombre, en general, después de la caída, es que el hombre se cree bueno, es que el hombre se cree justo. Si usted le pregunta a cualquier persona que si ella cree que va a ir al cielo o al infierno cuando muera, ella va a decirle que va a ir al cielo. Y usted le pregunta por qué. Entonces ya se va, porque esa persona va a comenzar a justificar. Ah, bueno, porque yo no mato. Ah, bueno, porque yo no soy narcotraficante. Ah, bueno, porque es que yo no me prostituyo. Ah, bueno, porque yo no robo, no asesino, no violo. ¿Sí? Hay un engaño en general en el hombre que no debería estar en los cristianos, porque los cristianos tienen la verdad de Cristo, andan en la luz de Dios y ellos entienden estas cosas, pero el hombre generalmente está engañado a sí mismo pensando que él es bueno. Ahora, el hombre es bueno basado en su propia justicia. ¿Qué quiere decir eso? El hombre es bueno si se compara a sí mismo con otros que él cree más malos. ¿Cómo así? Si yo me comparo pues con Hitler, con Pablo Escobar, si yo me comparo con un asesino, con un violador, con un narcotraficante, pues yo soy bueno. Pero esa comparación no es una comparación juiciosa o una comparación verdadera. Si yo quisiera comprobarme con alguien o compararme con alguien para ver si soy bueno o no soy bueno, me debería comparar, por ejemplo, con Jesucristo. O me debería examinar a la luz de la ley de la palabra de Dios. Porque cuando yo me comparo con Jesucristo o con la santidad moral que me enseña la palabra de Dios, yo soy peor que Hitler. Y que Pablo Escobar y que un asesino y que un ladrón, yo soy un pecador. Pero por causa de la oscuridad en la que vive el hombre, por causa del rechazo que el hombre hace a la palabra de Dios y por causa del engaño de Satanás, el hombre se cree bueno. Y ahí es donde estas verdades o estas doctrinas entran a exponer la condición del hombre. Y mis queridos hermanos, no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que no tenemos pecado. ¿Por qué también engañarnos a nosotros mismos? Porque es que nuestra experiencia da evidencia de que somos pecadores y que hemos cometido todo tipo de pecados. Y que si no fuera por la gracia de Jesucristo que nos dio libertad de la esclavitud del pecado, estaríamos como cerdos revolcándonos en el lodo de la suciedad del pecado. Entonces no podemos negar estas verdades. Y una sociedad, una nación, una cultura, una filosofía o una ideología o una religión que niega el pecado en el hombre es un engaño de Satanás. Se están engañando los hombres que piensan que son buenos, que son justos, que merecen el bien y la bondad de Dios por su justicia, están engañados.
y están engañando a otros. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Dice ahí, y la verdad no está en nosotros. O sea, es una evidencia de que no conocemos las Escrituras, no conocemos la palabra de Dios cuando decimos que el hombre es bueno, cuando decimos que el hombre no es pecador, cuando decimos que el hombre no es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las Escrituras coherentemente y uniformemente denuncian nuestra condición. Las Escrituras cada rato están apuntando a nuestros pecados, a nuestra condición, a la maldad de nuestro corazón, a la maldad de nuestros pensamientos, a la maldad de nuestros actos. Entonces, solo una persona, solo una religión, solo una filosofía, solo una cultura, solo una sociedad que no tiene la verdad de Dios va a pensar que el hombre es bueno, que el hombre no tiene pecado. Dice más adelante en el verso 10, si decimos que no hemos pecado, y ahora Juan apunta a otro asunto, dice ahí, le hacemos a él mentiroso. Porque cuando negamos la verdad de las Escrituras, pues no estamos negando la verdad del apóstol Pablo, ni negando la verdad del profeta Isaías, ni negando la verdad de Moisés, estamos negando la verdad de Dios, porque Dios fue quien inspiró las Escrituras. Entonces le estamos diciendo a Dios que es mentiroso. Cuando una persona le dice, usted comienza a predicarle el evangelio a una persona, la persona dice, no, pero yo no soy malo. ¿Arrepentirme de qué? Esta persona está diciendo que Dios es mentiroso porque Dios manda a arrepentir a todo el mundo. Y ahí es donde las personas se ofenden a veces con la predicación del evangelio, aunque no queramos ofender, el evangelio ofende el orgullo del hombre. Hace poco estaba evangelizando un joven. Entonces yo le decía al joven, mire, la verdad usted necesita arrepentirse. No, es que yo amo a mi esposa, yo quiero un mejor hogar. Si usted ama a su esposa y quiere un mejor hogar, usted necesita arrepentirse porque usted es un hombre malo. Y aunque usted quiera hacer lo bueno, usted va a terminar siendo un mal esposo y un mal padre. Y va a terminar siendo infiel y va a terminar metiéndose con una y otra mujer porque esa es su condición. Cuando le dije que él era un mal hombre, un mal esposo y un mal padre, prácticamente se levantó y se fue. Los hombres no aceptan. Y al no aceptar están diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios es el que dice que los hombres somos así. Y nosotros sabemos que su palabra es verdad por la experiencia de nosotros. Nosotros hemos visto nuestros pecados. Pero el hombre no ve. El hombre es como un ciego, como un sordo que no oye lo que Dios dice. Es más, se levanta en orgullo contra Dios. Por eso el ateísmo y todas las filosofías que niegan la existencia de Dios. Porque al negar la existencia de Dios, niegan una moralidad suprema. Entonces, al negar una moralidad suprema, el hombre puede establecer su propia moralidad. Entonces, puede definir lo que es bueno y es malo. Entonces, si para el hombre la homosexualidad es buena, entonces el hombre puede caer en todo tipo de perversión y no hay quien lo condene porque Dios no existe, no hay ley. El hombre es su propia ley. ¿Sí? El hombre siempre está queriéndose desvincular de su responsabilidad moral delante de Dios. Entonces muchas veces el hombre en su rebelión contra Dios hace a Dios mentiroso. Pero como cristianos no podemos caer en ese pecado, ¿cierto, mis hermanos? Nosotros debemos creer lo que Dios ha dicho acerca del hombre. Dice Juan otra vez, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Solo alguien, mis queridos hermanos, que no lea la Biblia va a pensar que el hombre realmente es bueno. Va a pensar que el hombre puede realmente salvarse por sus propias obras. Va a pensar que el hombre merece el paraíso. Va a pensar que el pecado no existe, el mal es un invento. Pero el que lee las Escrituras, sin lugar a dudas, va a ver que la Escritura denuncia la condición, las obras y el dominio que hay en el pecado sobre el hombre. Ahora, hermanos, ¿yo por qué llego a estos pasajes? Para mí ha sido muy refrescante volver a estudiar estos asuntos para poderlos enseñar hoy, porque hay cosas que cuando no están, esto es muy importante, hay cosas que cuando no están claras en nuestra doctrina, afectan profundamente todos los aspectos de nuestra fe cristiana.
Pero uno de los asuntos que yo creo que más se ha afectado en la iglesia en general en estos días es que de manera muy sutil, esto que en la Biblia era muy claro, se ha de alguna manera desvirtuado. Y uno de los mayores ejemplos, que esa tal vez quisiera ser, yo quisiera que fuera mi aplicación final en cuanto a lo que estamos estudiando hoy, uno de los mayores efectos de una falta del conocimiento de esta doctrina se ha visto en la pureza del Evangelio. ¿Por qué? Casi todos los pasajes de Romanos que vimos donde Pablo nos muestra la naturaleza, los pecados del hombre, el dominio que tiene el pecado sobre el hombre, están en un ambiente donde, en un contexto donde Pablo está explicando el Evangelio. Es más, los que estudian el libro de Romanos saben que Pablo dura 3 capítulos como un fiscal acusando a hombres gentiles y judíos para mostrar su condición de pecadores para después presentarles el Evangelio. O sea que nosotros no podríamos presentar el Evangelio en su pureza si no mostramos la condición del hombre. Es como cuando una persona va al médico. Para que esta persona pueda tener un tratamiento, esa persona tiene que conocer a profundidad su enfermedad. Si no conoce su enfermedad, el tratamiento va a ser infructífero. Así es el Evangelio, para que las personas puedan entender las riquezas de la obra de Cristo y su sacrificio, las personas necesitan conocer su enfermedad. Por eso Pablo es tan incisivo y claro en mostrar el pecado del hombre. De esa manera, Pablo garantiza que el Evangelio se presente con toda pureza, conservando todos sus ingredientes. Pero cuando nosotros le quitamos ciertos ingredientes al Evangelio, el Evangelio pierde su pureza, y como Pablo lo diría en otro lugar, cuando le añadimos sabiduría humana al Evangelio, lo mezclamos con otras ideas, el Evangelio, la cruz de Cristo se hace infructífera o inútil. Ahora, ¿a dónde quiero llegar, mis hermanos? Hay muchos vientos de doctrina. Hay muchas filosofías que han existido de muchas formas en la historia de la iglesia que han afectado la pureza del Evangelio y hacen que estas verdades se nieguen de manera muy sutil. Por ejemplo, pensemos en la psicología. La psicología ha reinterpretado el ser del hombre y de una manera atea ha mostrado que el problema del hombre no subyace o no es inherente a una condición espiritual en la que se encuentra el hombre, sino a otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, el hombre es víctima de sus experiencias. No, cuando niño le pasó esto, tuvo un hogar donde vivió esto, unos padres que esto. Entonces el hombre tiene una serie de condiciones por causa de unas experiencias que lo afectaron emocional y psicológicamente. Entonces la psicología no muestra a un hombre responsable por su condición y sus actos, sino un hombre que es víctima de circunstancias y que por esas circunstancias él es lo que es. Mire, esto es tan sutil, mis hermanos. O sea que el problema del hombre no fue el pecado, sino ciertos traumas. Entonces, como el problema del hombre no es el pecado, sino ciertos traumas, el hombre no necesita arrepentimiento, sino el hombre necesita de sanación. Y usted se da cuenta que hoy en día se habla mucho de eso. El hombre necesita liberación. Hasta en los ambientes cristianos se habla mucho de eso. ¿Por qué? Porque la psicología ha tenido un impacto en la visión que tienen los cristianos acerca del hombre. Entonces ahora le llamamos a ciertos pecados, ya no le llamamos pecados, sino enfermedades. ¿Sí? No, es que el que miente ya no se le llama mentiroso, sino él tiene una enfermedad. Él es esto. ¿Sí? Entonces, hay ismos o filosofías o una falsa ciencia actualmente que nos quiere mostrar al hombre desde otra perspectiva. Y la iglesia debe tener cuidado, hermanos, porque Dios habló
y su verdad permanece para siempre, y su verdad pega en el blanco, mis hermanos. ¿Mm? Ahora, no solo eso, por ejemplo, pensemos en el humanismo secular que vive nuestra sociedad. Esa es la religión más aceptada actualmente en nuestros días. El humanismo secular nos muestra al hombre como el centro de todo, en vez de Dios. Entonces, el hombre es la autoridad suprema, el hombre es el centro de todo, y todo debe girar en torno al hombre, con el propósito, en últimas palabras, de que el hombre sea feliz, realizado, satisfecho. Entonces, de alguna manera, el hombre en su humanismo, en esta filosofía, describe el bien supremo como aquello que lo satisface. Entonces, miren lo tremendo, hermanos. Eso hace que los hombres estén buscando siempre su placer, su bienestar, su éxito, su realización. ¿Sí? Ahora, eso ha afectado, esos pensamientos han afectado tanto la iglesia y tanto el evangelio, que cuando el evangelio se presenta como algo que amenaza la realización, el éxito y la felicidad del hombre, el evangelio es rechazado inmediatamente. Entonces, lastimosamente, la iglesia, para no sentirse como el patito feo que denuncia el pecado del hombre, la iglesia florece en un tipo de cristianismo de mercado, donde en vez de presentar el evangelio en toda su pureza, transforma el evangelio como un producto para que el hombre alcance su realización. Alguien decía, en pocas palabras, la iglesia, en vez de estar ofreciendo el evangelio con toda su pureza, comienza a ofrecer un evangelio que las personas quieren. Un evangelio que satisface los deseos del cliente. Entonces el evangelio se vuelve como una especie de producto. La iglesia, una especie de negocio. Y los oyentes, una especie de clientes. Entonces el evangelio que se presenta en muchos lugares es un evangelio agradable, motivador, emocionante, corto, superficial, carnal, que en esencia no es el evangelio de Dios. Porque ese evangelio que confronta, que muestra el pecado, que muestra el orgullo del hombre, que le dice al hombre que tiene que arrepentirse, que le dice al hombre que está condenado, que le habla al hombre de la ira de Dios, que le habla al hombre del infierno, se ha silenciado. Porque la iglesia, en un sentido, hermanos, no quiere ofender a los hombres. Porque tal vez una de las doctrinas que más ofende al hombre es la que estamos estudiando. ¿Cómo así que yo soy pecador? ¿Cómo así que yo estoy esclavo al pecado? ¿Cómo así que yo me voy a condenar? El hombre no quiere oír eso. Entonces, sutilmente, por las filosofías de nuestros días, la iglesia, mis hermanos, ha sacrificado en el altar de la tolerancia los aspectos negativos que traen el evangelio. El evangelio tiene unos aspectos negativos. Porque para que el hombre pueda reconocer la grandeza del Salvador y del sacrificio que Él hizo en la cruz, el hombre tiene que conocer, el hombre tiene que ser denunciado y el hombre tiene que ser expuesto por sus pecados. Y la iglesia, tristemente, mis hermanos, en el altar de la tolerancia, ha sacrificado el mensaje del pecado, del arrepentimiento y la condenación. Entonces, hablar esas cosas, algunos llegan a decir, no, es que yo no quiero hablar de esas cosas porque yo no quiero hacer infelices a las personas, yo no quiero juzgar a las personas. O sea, son muchos los predicadores, hermano, que abiertamente ellos dicen que no hablan del pecado, del infierno, de la condenación, porque ellos no quieren ser vistos como predicadores de juicio,
sino ellos quieren ser motivadores. Y eso es terrible, hermanos, porque ya hoy en día a muchos ni siquiera les gusta la palabra predicador, sino hoy se usa mucho la palabra motivador. Pero lastimosamente ese mensaje aguado del Evangelio, que se centra en las necesidades momentáneas del hombre, la prosperidad, la sanidad, la motivación, ese mensaje que masajea el ego de los pecadores, ese mensaje que convierte a los predicadores más en psicólogos o motivadores o coaching, es un mensaje que no va a salvar al hombre de su condenación. Lastimosamente, la iglesia en nuestros días se está llenando de mucho falso cristiano, mucho falso positivo. ¿Por qué? Porque un evangelio carnal, superficial, no va a producir verdaderos cristianos. Entonces, mis hermanos, Pablo enseñaba, yo creo que esos versículos de Pablo deben ser para nuestra generación, que él no se avergonzaba del evangelio. Nosotros no debemos avergonzarnos del evangelio y del mensaje que tiene Dios para el hombre, ni negarlo ni ocultarlo, porque ese mensaje, con todos sus ingredientes, tiene poder para salvar a los hombres. Tiene poder para salvar a los que están en esclavitud, tiene poder para perdonar a los que cometieron todo agravio contra Dios, si se arrepienten y ponen su plena confianza en Jesucristo. Entonces usted va a encontrar, mi querido hermano, que los profetas del Antiguo Testamento, Jesús y los apóstoles, ellos predicaban sobre el pecado, sobre la justicia, sobre el juicio. Ellos eran muy directos. Ellos confrontaban a sus generaciones por sus pecados. Cualquiera que lea a los profetas se va a dar cuenta de eso. Cualquiera que lea a Jesús se va a dar cuenta de eso. No, que Jesús es amor. Sí, Él es amor. Pero Él enseñó que sería mejor quitarnos una mano, quitarnos un ojo, que seguir en la práctica de nuestros pecados e ir a la condenación. Es que Jesús mira el corazón, por eso. Él dijo que si tú codicias a una mujer en tu corazón y pecas con ella en tu corazón, ya eres delante de Dios un adúltero. O sea, la palabra del Señor, la palabra de Jesús era muy clara. Por eso, mis hermanos, era que Jesús fue odiado. Por eso mataron a los profetas. Por eso mataron y persiguieron a los apóstoles. Porque ellos predicaron un evangelio que denunciaba el pecado, que exaltaba a Jesucristo como el único medio de salvación. Y era un evangelio que incluía un camino de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Y ese evangelio, mis hermanos, que denuncia al hombre, que condena su condición, nunca es popular. De verdad, hermanos, el evangelio, la escritura y la sana doctrina nunca fueron populares. Cuando la iglesia ha sido más fiel a las escrituras, ella ha sido más perseguida. Entonces, estas doctrinas, aunque no son populares, aunque no son bien aceptadas por el corazón del hombre, son doctrinas muy, muy importantes, porque ellas hieren el orgullo del hombre, denuncian su maldad para que el hombre herido acuda al único que lo puede salvar. Y ese que lo puede salvar, y no solo de su condición económica, sino lo puede salvar de su condenación eterna, es Jesucristo. Entonces yo quisiera terminar con un pasaje que se encuentra ahí en 2 de Timoteo, solo leerlo. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2, donde Pablo, al finalizar y despedirse en su segunda carta a Timoteo al borde del martirio, Pablo advierte a Timoteo de estas cosas, mis hermanos. O sea, Pablo advierte a Timoteo de que él debe predicar la palabra. Mire cómo dice ahí. Verso 2, 2 Timoteo 4:2, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no dejes de predicar la palabra. Insiste en todo tiempo, redarguye, reprende, con paciencia, con doctrina. Eso que estamos haciendo hoy acá, hermanos, de
de poder enseñar la doctrina, reprender con la doctrina, enseñar, redarguir. Es algo importante. Y Pablo lo habla porque él sabía que en un contexto iba a llegar un momento donde la gente no iba a querer soportar esto. No quería soportar la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza. Dice en el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Iba a llegar un tiempo donde los hombres no iban a soportar el evangelio con todo su mensaje, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, en un tiempo de apostasía donde los hombres predican más fábulas, predican más sus propios placeres, sus propios deseos, sus propios engaños, nosotros debemos volver a la escritura. Claro, mis hermanos, está y es muy obvio que nosotros vamos tratando una serie de doctrinas que una nos lleva a la otra. Inmediatamente cuando nosotros comenzamos a ver la doctrina del pecado, también después vamos a comenzar a ver la doctrina de la salvación. ¿Sí? Cómo Jesucristo, viendo nuestra miserable condición, compadecido a misericordia por nosotros, Él se encarna. Y en la cruz, como lo vamos a ver el próximo viernes, Él lleva la paga de nuestros pecados. Y recibimos perdón, y no solo perdón, recibimos una nueva naturaleza. Y esa naturaleza ahora nos ayuda a vencer el dominio del pecado. Y en algún momento vamos a ser libres totalmente del pecado. Esas son las grandes bendiciones que ahora tiene el cristiano en la gracia de Dios. Pero volvemos a lo mismo, mis hermanos. Nosotros no podríamos conocer a plenitud la obra de Cristo y el tratamiento de salvación que Dios le daba al hombre si no conocemos nuestra condición. Y la doctrina del pecado saca a la luz nuestra condición, saca a la luz nuestra maldad. Y también nos abre camino para que nosotros podamos gozarnos y gloriarnos en lo que Cristo ha hecho. Entonces, mis hermanos, esta verdad, definitivamente la doctrina del pecado, es muy importante para que nosotros conozcamos la condición del hombre. Es muy importante cuando prediquemos el evangelio, hermanos. Si nosotros no sabemos realmente la condición en la que se encuentran las personas, el evangelio que vamos a dar puede ser muy, muy superficial. Como lo es el evangelio de la prosperidad, que le promete a los hombres realmente salir de una condición económica lamentable. Pero nosotros sabemos que la economía no es el mayor problema que tiene el hombre. El mayor problema del hombre es su condición, su naturaleza, los frutos de esa condición y la esclavitud de esa condición, que por último lo va a llevar a la condenación eterna. Entonces, Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos ayuda a tener claridad en estas verdades, a tener un entendimiento bíblico de la que la palabra habla en cuanto al pecado del hombre. También para que nuestro corazón se abra más plenamente a lo que Cristo hizo por nosotros. Eso nos va a dar mucho más agradecimiento a la obra de Cristo. Y también nos va a ayudar a presentar el evangelio de una manera más sana, para que los hombres, al oír el mensaje de salvación, puedan arrepentirse y poner su fe en Cristo.